Este libro que presentamos, que coordinó Moneta, es muy importante porque habla de una región que todavía para nosotros es bastante imprecisa, que es el sudeste asiático o el sudeste de Asia, que es una zona, que se puede emparentar un poco con Sudamérica, América Latina, sobre todo en su extensión, en su tamaño, en su población, y que podemos intercambiar experiencias sobre cómo ellos han construido su integración regional, cómo han incentivado, incrementado su comercio interindustrial y cómo han producido ese interesante fenómeno de una integración casi de hecho, porque tiene, digamos, poca juridicidad, pero prácticamente esa complementación entre Estado y mercado, entre Estado y empresas, esa complementación tan fuerte que se ha dado en toda el Asia-Pacífico y que ha sido tan beneficiosa en las estrategias de desarrollo e inserción económica externa, cómo han jugado para beneficiar ese espacio de integración. Y también asombrarnos un poquito, ¿no? Porque en América Latina mostrarnos que estamos un poco atrasados, porque cuando decimos, bueno, somos un continente muy heterogéneo productivamente, tenemos muchas dificultades geográficas, es decir, muchas diferencias de modelos económicos, más diferencias que entre los países del Asia-Pacífico o la ASEAN no se pueden encontrar. Diferencias históricas, de tradiciones, de religión, cultural, de guerras entre ellos. Acordémonos el conflicto Vietnam, Laos, Camboya. Acordemos los conflictos que tuvo en los países, los 10 países que componen el sudeste asiático. Son guerras, conflictos abiertos, son religiones distintas, algunos son católicos, pocos, budistas, los principales países musulmanes, es decir, y cerca, no sé, ¿cuánto digo? 80 lenguas, ¿cuánto tiene? 100 y pico de lenguas y no sé cuánto, cerca de 1.200 dialectos tiene la región esa. Y si, con esa diversidad, con la diversidad geográfica, porque algunos son continentales, otros son insulares, o sea que tienen dos realidades geográficas absolutamente distintas. Y sin embargo han construido un proceso de distintos regímenes políticos. Algunas son dictaduras, otros son democracias, algunos han atravesado la ex Birmania, por ejemplo, y Myanmar ha atravesado procesos de crisis estructurales gravísimos, y pese a eso han construido una zona gravitante que es una especie ahí de cuarta, quinta zona en importancia en el comercio mundial. Si tenemos Estados Unidos y México como la primera, la Unión Europea, es decir, el ASEAN es una realidad muy, muy concreta y va a cumplir un papel muy importante en el comercio internacional. Entonces, este libro que compiló Moneta y su propio artículo, que es vinculado a la relación América Latina-ASEAN, yo lo recomiendo. Y el libro que compiló Manrique, que también un reconocido académico mexicano, y que le agradecemos mucho que haya viajado para estar en este seminario, es también muy importante desde el punto de vista no solamente histórico, porque trata de cómo reaccionaron los países de América Latina y Asia-Pacífico a la crisis del 2008, sino deja muchas enseñanzas en términos de estrategias de desarrollo económico de aquí para adelante en América Latina. Y también nos muestra la diferente respuesta que han dado los países latinoamericanos frente a la crisis del 2008, no toda fue homogénea, no fue la misma respuesta la brasilera, la argentina, la peruana que la mexicana a la crisis del 2008, y eso lo muestra bien los distintos trabajos que se dan en el libro que compiló Manrique, y que está en todos los países, tiene autores de la academia de primer nivel. Eso hay que referirlo porque en todos los trabajos del libro que coordinó nuestro amigo, los autores que participaron en un seminario son autores del primer nivel académico de cada uno de esos países. Y ahí también vamos a ver la respuesta que dio el mundo del Asia-Pacífico, sobre todo China, Japón, Rusia, India, Corea,
Singapur. Es decir, ¿qué respuesta, cómo se pararon los países frente a la crisis? ¿Cuál fue el cimbronazo que sufrieron los paradigmas económicos dominantes hasta la época? Ustedes saben que hasta esa época hegemonizaba absolutamente el neoliberalismo económico, la idea del consenso de Washington, cómo la crisis hace regresar violentamente el keynesianismo a la escena del debate económico en el mundo, aunque el sudeste asiático, China y Japón habían sido ya keynesianos desde siempre, que nunca compraron el paradigma neoliberal. Eso está muy bien reflejado, está muy bien reflejado en el libro que compiló Manrique. Así que nosotros consideramos de la Secretaría General, es decir, trabajos digamos, muy importantes y que contribuyen mucho al desarrollo del observatorio, al desarrollo del foro académico y a esta serie de publicaciones que está afrontando el propio observatorio. Muy buenos días a todos. Es un gusto que nos acompañen en una nueva actividad del Observatorio de América Latina de la LADI, CAF y la CEPAL. Como ya adelantaba el secretario, se trata de una jornada donde presentaremos 3 libros, 2 de ellos vinculados a publicaciones del Observatorio América Latina Asia Pacífico, que fueron realizados en llamados abiertos, 2 propuestas académicas, y un tercer libro del amigo y especialista Carlos Moneta, vinculado a un tema extremadamente importante como es la ASEAN, como adelantaba el secretario, que es una región que estamos siguiendo muy de cerca del observatorio por todas las transformaciones que están teniendo adelante. Los 2 libros del observatorio se realizaron en llamados abiertos en el marco del foro académico, que está creciendo muchísimo, que ya tiene 100 expertos de las 2 regiones que están interactuando y trabajando conjuntamente, y se hicieron así llamados. Un llamado de ellos, uno de los llamados es para estudiantes y otro es para especialistas, ¿no? De allí surgen estas 2 publicaciones que ustedes pueden ver ahí en la mesa, que tienen que ver con temas que están muy en boga en las relaciones entre América Latina y Asia Pacífico, y de los cuales voy a hacer algún breve comentario. Es importante aclarar, y por eso es muy importante esta jornada, que las publicaciones, la jornada de hoy confirma la importancia que le está dando el Observatorio de América Latina a las publicaciones. En definitiva, es uno de los objetivos que se planteó el Observatorio en 2012, pero que por mandato de las 3 organizaciones hemos profundizado, hemos tomado la decisión de avanzar más en publicaciones y de estar más presente en publicaciones, porque consideramos que son insumos técnicos realmente todavía necesarios para conocer más sobre la región de Asia-Pacífico. Si bien los estudios sobre las relaciones entre las 2 regiones llevan ya mucho tiempo, creemos que todavía tenemos un aporte, la posibilidad de seguir aportando desde el punto de vista técnico en publicaciones para conocernos más y para poder adelantarnos a las transformaciones que se dan en estas regiones. Por lo tanto, desde el observatorio y a través del apoyo de las 3 organizaciones, hemos decidido profundizar, en definitiva, el estudio de publicaciones, y en los próximos años se va a seguir aumentando la divulgación y el número de publicaciones, los cuales están empezando incluso algunas a ser realizadas de forma conjunta con otras organizaciones de Asia-Pacífico, que es una de las preocupaciones. Queremos empezar también a escribir de forma conjunta con instituciones de Asia-Pacífico para también tener la visión de esa región y no solo la visión de Latinoamérica referido a estos temas. Entonces estamos trabajando ya activamente en visitas a diferentes instituciones especializadas en los estudios de América Latina y de Asia-Pacífico para poder conjuntamente estudiar los temas que consideramos son de interés, ¿no? Existe, por lo tanto, vamos a seguir profundizando estas publicaciones y también vamos a tratar cada vez temas más específicos, porque observando las características de las relaciones vemos que surgen nuevos temas permanentemente. Entonces es importante empezar a adaptar los estudios también a esos temas y lo que consideramos importante abordar, porque la dinámica de Asia-Pacífico, pero también la dinámica de América Latina es muy interesante. Entonces tenemos que estar muy alertas, y parte de las asociaciones que tenemos en el foro académico, que de esos 100 expertos, más del 50% son muy reconocidos académicos y nivel de PhD, por lo tanto estamos hablando de un foro muy potente que está integrándose con universidades de toda la región. Un elemento adicional es que, a diferencia de las décadas de 1980 y 1990, el grueso
de las estrategias económicas para lidiar con la crisis consistió en políticas fiscales contracíclicas, es decir, es este triunfo del keynesianismo y del neokeynesianismo del que hablaba Carlos Álvarez, y es cierto que hubo algunas, digamos, opciones de política económica, algunas ligeras variaciones, pero lo que es característico de prácticamente todos los países que se analizan en este caso son, número uno, rescates monetarios e inyecciones de recursos frescos en el sistema financiero para salvar aquellos bancos que se llevan en peligro de quiebra. Número dos, recortes en las tasas de interés para estimular la inversión y los préstamos. Y número tres, paquetes de expansión del gasto público destinados a apuntalar la demanda agregada. México es la excepción a esto porque la estrategia de estímulo fiscal que se instrumentó fue una estrategia muy tímida, ¿no? Se privilegió mantener una tasa inflacionaria baja, pero en el resto de los países sí encontramos respuestas en términos de política fiscal más o menos vigorosas. Me llama mucho la atención, ¿no es cierto?, cómo incluso países como Corea del Sur, cuyo presidente había sido antes presidente de la Hyundai, ¿no?, y cuya tecnocracia es una tecnocracia básicamente ortodoxa y liberal, terminan tomando respuestas keynesianas ante la crisis, ¿no? Y la respuesta que encuentro es una respuesta que quizá les parezca obvia. Hay un teórico de las relaciones internacionales, no propiamente de la economía, Arnold Wolfers, quien dice que ante situaciones críticas las personas tienden a reaccionar de manera homogénea, ¿no? Es decir, ¿qué haríamos todos si se comenzara a incendiar, toco madera, esta sala? Saldríamos corriendo, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen todos cuando hay una crisis? Toman medidas keynesianas, contracíclicas, independientemente de dónde esté su corazón desde el punto de vista ideológico. Hay una, y esto hasta personajes como George Bush, ¿no?, que me permití citar por aquí en alguna parte del libro. La cita me parece muy pertinente sobre este punto, porque en julio de 2008, después de nacionalizar, ¿no es cierto?, una palabra que se oye horrible y más en Estados Unidos, a las hipotecarias Fannie Mae y Freddie Mac, inyectarles $200 mil millones, el gobierno de Bush es denunciado como socialista por un senador de Kentucky. Y ante esta denuncia de socialismo, George Bush responde lo siguiente. Cito textual: el sistema de libre empresa estadounidense descansa en la convicción de que el gobierno solo debe interferir con el mercado cuando es necesario. Ese es el sistema de libre empresa, solo interferir cuando es necesario. Y en este caso era necesario, ¿no? Entonces, en términos, el manejo de la crisis le toca una parte a Bush y otra parte a Obama, pero tanto Bush como Obama reaccionan con medidas contracíclicas de librito keynesiano. Otro punto adicional que se puede encontrar en el libro, ya lo mencionaba Chacho Álvarez, tiene que ver con el regreso del Estado, ¿sí? El gran economista del desarrollo Albert Hirschman decía que la economía había sufrido muchos daños desde el momento en que una escuela de pensamiento logra apoderarse de ella, y entonces, así como se habla de que hay una sola física, una sola química, unas solas matemáticas, hay una sola economía. Hirschman le llamaba a esto la monoeconomía. Bueno, la monoeconomía fue severamente desafiada por la crisis global y las respuestas que se dieron ante ellas. Gracias, no sé si decir gracias, pero bueno, a causa de la crisis global, creo que están ocurriendo consecuencias interesantes para la ciencia económica. Hay escuelas de pensamiento económico que habían sido declaradas extintas por el tsunami liberal de los años 80 y de los años 90, pero que han obtenido
nueva legitimidad a la luz de esta crisis financiera global. No solo estamos hablando del keynesianismo y el neokeynesianismo, sino también ya se puede hablar otra vez de marxismo, de neomarxismo, de dependencia, de economía del desarrollo y del estructuralismo, sin que uno sea declarado en automático una persona alienada de sus facultades mentales. Entonces, creo que esto, desde el punto de vista de la teoría económica, es un desarrollo muy interesante que espero que siga ocurriendo en los próximos años. Ya en cuanto a los mecanismos de transmisión, prácticamente sin excepción esta crisis se transmitió tanto por el canal financiero como por la disminución del comercio exterior. Dependiendo del tipo de economía y de sus conexiones a los mercados financieros internacionales, la transmisión por este vector vía las bolsas de valores fue más o menos rápida, ¿no? En casos de países que tienen mercados financieros muy abiertos, como es el caso de Corea del Sur o de México o de Malasia o de Australia, esta transmisión fue bastante rápida. En el caso de China, en donde una buena parte del sistema financiero, el sistema bancario todavía está controlado por el Estado, hubo más mecanismos para atenuar la llegada de la crisis. En cuanto al canal comercial, pues obviamente afectó a las economías más abiertas, pero también las secuencias cambiaron. Por ejemplo, los autores señalan que en el caso de Argentina, de Chile, de México, de Canadá y de Australia, la transmisión ocurre primero en el canal comercial y luego en el financiero, y en otros casos, como el chino y el surcoreano, las tensiones ya estaban en la esfera de las finanzas desde antes de la caída de las exportaciones. Entonces, si bien estos son los dos principales canales de transmisión de la crisis, el ritmo, ¿no? y el distinto momento en que afecta a distintos países es lo que hace una diferencia en la manera como se transmitió la crisis a estos países. Que más allá de los huecos y las insuficiencias que están planteadas en el libro que voy a comentar por América Latina como deberes a cumplir de nuestra parte o convenientes para llevar a cabo nuestra parte, es un universo absolutamente virgen de relaciones con el otro. Yo lo planteo con China en mi país, que aparentemente tiene alguna relación especial, aparentemente China tiene alguna importancia en la canasta comercial y de ingreso de divisas, etcétera, ¿no? Es un pequeño país que se llama China. Y les pregunto, ¿cuántos especialistas en derecho comercial chino tenemos en el país? Y que yo sepa son 2, que los tengo yo además, no monopólicamente, pero los tengo en mi especialización. 2. Entonces, y empiezo así, vayan por otros terrenos especializados, ¿qué contactos tenemos con el aparato político chino? Se intensificó mucho. ¿Qué contactos hay con el aparato político japonés? 0. Ni hablemos del sudeste asiático. Es decir, cuando empezamos a pensar en relaciones a futuro, tenemos que, me parece, intentar una aventura de complejidad mucho más amplia y, por supuesto, difícil, redundante, ¿no? Digo, complejo, pero también nos da un camino de vinculación que no estamos utilizando. Yo me acuerdo muchos años atrás, en Malasia, con unos locos, lo digo entre comillas, locos buenos, un grupo de empresarios reducidísimos que armaron una especie de asociación que decía Suramérica, ¿no? Que les faltaba poner locos por, como si fuera un fan de crooner de moda, por Sudamérica, que navegaban en el más allá de Plutón, se puede imaginar, estoy hablando de los 80, por ejemplo. Pero ya estaban soñando y he tenido largas charlas con ellos y querían invertir en América Latina y me planteaban cosas y yo no sabía qué decirle porque, mire, nosotros estamos navegando en Andrómeda, así que ¿cómo? Yo comparto con ustedes de corazón, de piel, todo lo que están. Es una imposibilidad. Es decir, el no conocer al otro es un elemento fundamental. Y perdonen
que vuelvo un viejo, tal vez latiguillo mío, pero que cada día estoy más convencido. Conocer al otro es la base para todo. Y la base para la economía también. Es la base para negociar. Y termino mis elucubraciones para ver el libro, pero digo la última. Cuando estamos con el problema de China y hablamos de la reprimarización del comercio. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué dice China? Win-win, no interferencia, ganancias compartidas, igualdad de juego, equidad, etcétera, etcétera. Serie de ideas fuerzas que van muy bien en el ideario cultural chino, perfecto, y que pueden ser frases de lo que se denomina el soft power, como muchos críticos lo consideran. Pero hicimos la prueba de ponerlos a prueba. En una conferencia de las más importantes que yo he podido participar, como una mosca en el techo en China, donde no había más que 3 académicos, entre los cuales uno era yo, y otro era un tailandés y otro un japonés. Todo lo demás era aparato del gobierno, bancos, todos los bancos, Consejo de Estado, había una cosa impresionante. Y me pidieron un paper sobre América Latina y obviamente es China. Entonces yo me hice tontito, más tontito de lo que soy, y dije, bueno, acá el white paper del 2008 nos plantea todo lo que se puede hacer y con qué criterios de valor. Y a mí me parece muy bueno esto de win-win. Ahora, ¿saben qué veo? Es muy difícil porque es muy subjetivo. ¿Qué ganancias compartidas e igualitarias en iguales condiciones? ¿Por qué no tratamos de poner indicadores? Ahí la cara cambió. No les gustó nada. Y me vieron a ver 3 distintos burócratas de distintas asociaciones. Es interesante usted cómo lo está viendo. No se habló nunca más. Quiero decir, conocimiento cultural permite por lo menos intentar alguna defensa, intentar alguna aproximación distinta. Y esto vale para China como los casos en sudeste o los casos en cualquier otra región de Japón, etcétera, etcétera. Brasil y Argentina son los que van a acumular mayor cantidad de oposiciones al acuerdo, entonces ASEAN se van a enfocar a eso. Y bueno, los productos agrícolas van a ser centrales para ASEAN, como ya lo habíamos mencionado. Hay 3 países específicamente, Filipinas, Vietnam e Indonesia, que van a ser los más difíciles de negociar. Y eso, bueno, también para tener en cuenta cuando empecemos con un proceso negociador. Una cosa particular es que Mercosur tiene más homogeneidad en términos de productos entre los países, como de productos sensibles entre los países, o sea que le puede convenir más que ASEAN negociar conjuntamente el acuerdo, cosa que ASEAN no es así, porque de repente tiene productos más sensibles en materia de agrícola, en materia de industrial, entonces puede tener diferentes estrategias de negociación entre países. Mercosur le convendría más tener una única estrategia de negociación. Entonces, en las asimetrías entre Mercosur y ASEAN, en las estrategias que podrían tener, podemos ver que Mercosur podría tener una estrategia de negociar con ASEAN, pero con cada país individualmente. Eso es lo que arroja la metodología cuantitativa que estamos usando. Negociar Mercosur individualmente con cada país. Tratados de libre comercio, ¿no? En particular, además, Brunei, Malasia y Singapur, que son los que tienen menores resistencias al acuerdo por la metodología, serían como los candidatos para ser cabezas de playa de un TLC conjunto luego con todo el ASEAN. Además, bueno, la observación de que negociar con países fáciles, digamos, al principio, sería lo que nos permitiría después llegar a Filipinas, Vietnam e Indonesia, que son los más duros en lo que a nosotros nos interesa como bloque. Lo que interesa de esto, el conocimiento, hay un conocimiento en este artículo para un conocimiento del otro, como decía Carlos. Pero bueno, a partir de saber cuáles son los sectores que serían más opuestos al acuerdo en cada bloque comercial, podemos ir a analizar más en profundidad cada sector productivo que sería afectado por ese TLC y conocer verdaderamente cuáles son los efectos potenciales que tiene ese TLC en cada sector. Y ahí sacar una foto real de lo que pasaría, es decir, en crecimiento, empleo, que cada sector tendría si se firma un acuerdo. Y no que estemos con que esto sí, esto no, encajonar un acuerdo o decir que no, porque no sabemos realmente lo que puede suceder. Esto es
lo que se puede hacer a partir de este estudio.